personas. Mi nombre es Diego Ugarte y seré el juez principal de esta final novata. Mis pronombres identitarios son masculinos. Hola, yo soy Natalia y mis pronombres son femeninos. Soy panelista en esta final. Muy bien, entonces vamos a proceder a la presentación de los equipos y lo que queremos también es pedirles su consentimiento para que se transmita esta final. Entonces, por favor, indíquenos si están de acuerdo o no con que se va con la transmisión y sus pronombres identitarios también si quieren. Empecemos con alta de gobierno. ¿Dónde está alta de gobierno? Alta de gobierno, primero es Leonardo, pronombres masculinos. Y segunda es Andrea, pronombres femeninos, por favor. Y bueno, sí, vamos a Andy. Ok, bueno, ahora vamos con alta posición. Primero voy yo, Lía, pronombres femeninos. Y luego va Emilio Guillén, pronombres indiferentes. ¿Y el consentimiento? Sí. Sí. Primer orador Santiago, pronombres indiferentes y doy consentimiento. Segundo orador Alejandro, igual, doy consentimiento, pronombres indiferentes. Hola, Santiago, pronombres masculinos, doy consentimiento y si me pueden mandar el link lo agradezco. ¿Se está grabando? Hola, yo soy Bruno, pronombres masculinos y sí, consentimiento igual. Entonces toda la final se puede transmitir. Dejen el micrófono allá para que las personas que en el discurso puedan darlo con el micrófono allá. Ok, como vemos que hay público en la sala, por favor mantengan las muestras de apreciación, apoyo, solo reducidas a los espacios en que se pasan los discursos. Por favor, si dan muestras de apoyo durante los discursos nos van a distraer y es perjudicial para los equipos que están apoyando. Por favor, manténganlo todo con el debido respeto y sin nada más que decir, invitamos a la persona primer ministra a que dé su discurso. Panel, varios puntos importantes de encuadre para este debate. Vamos con el primero. Y es que nota cómo existe una narrativa, para empezar, como de los inmigrantes. Bueno, para empezar, ¿cómo son estos inmigrantes? Entendemos que son personas demasiado vulnerables porque entendemos que justo hay una razón por la que migran. Entendemos que probablemente la situación económica, política, social en su país es como probablemente muy jodida. Por lo mismo se ven la necesidad de emigrar como a Europa occidental, que entendemos que son culturas totalmente diferentes. Entendemos que entonces la necesidad de estas personas, de estos individuos, es bastante. Entendemos que entonces ya viven en un grado de vulnerabilidad nada más por este sentido. Pero segundo, existe una narrativa sobre ellos. Es que en general existe una narrativa sobre como estas personas como inmigrantes, que es como notamos como probablemente como hay una narrativa negativa sobre ellos, que entendemos que por ejemplo es como vienen como a robar trabajos, etcétera. Como que hay una narrativa en general muy occidental sobre cómo los inmigrantes son como algo intrínsecamente negativo para el país, cómo son como intrínsecamente negativo para sus vidas, y en general como que existe una narrativa de discriminación como muy importante, muy grande hacia ellos. Segundo, como punto de encuadre, es como la narrativa que existe ahora, no solo como sobre los inmigrantes, sino que también sobre como las personas musulmanas. ¿No? Como, para empezar, hay una como gran diferencia de culturas, o sea, como son culturas totalmente como diferentes, y por lo mismo normalmente tiende a haber como cierto tipo como de separación, como de barreras, como entre personas como musulmanas y occidentales, porque entendemos que las culturas en primera son muy diferentes, pero segundo, existe un estigma muy grande alrededor de estas personas, por diferentes tipos de cosas. Nota como, por ejemplo, hay muchas, o sea, como en la cultura occidental, como se ve a este tipo de personas como musulmanas, como porque lo único que conocemos son como cosas como de,
o sea, las cosas que se transmiten en un mundo occidental, como son como los casos del terrorismo, o como por ejemplo sus interpretaciones religiosas son como sumamente criticadas en la cultura occidental, y por lo mismo lo único que conocemos de la cultura, de la cultura musulmana tiende a ser las cosas mucho más negativas, por lo mismo existe como un estigma totalmente negativo de estas personas, entendemos que nada más por esto ya siguen siendo como muy vulnerables. Tercer punto de encuadre ahorita te lo doy, y es la parte de cómo en Europa occidental la gente es muy xenófoba, y es que entendemos que dentro de este encuadre las personas como de Europa han vivido una narrativa como de supremacía occidental, donde entendemos que entonces las personas occidentales son como la cultura como más importante, donde entendemos que todas son como menos importantes, y las diferentes y las más diferentes que se contraponen como lo es la musulmana terminan siendo como algo totalmente negativo, necesariamente negativo. Por esos tres puntos de encuadre, como los inmigrantes son como necesariamente negativos para la cultura occidental, como los musulmanes lo hacen como peor, y como, o sea, como Europa como en su momento xenófoba. Entonces entendemos que estos personajes de primera generación sí terminan por ser extremadamente vulnerables, son como el actor mucho más importante del debate, porque simplemente su grado de vulnerabilidad es excesivamente mayor. Vamos con la parte entonces con el primer punto, antes de eso el punto de información. ¿Qué sucede cuando incluso yo que estoy vistiendo prendas de Nike me van a seguir viendo feo cuando yo esté en la calle si dices que... Panel tiene toda la razón, alta de oposición. El punto aquí es, no vamos a terminar con la discriminación, pero sí lidiamos de una mejor manera en nuestro lado de la casa. Te lo voy a probar con el siguiente punto, y es justo cómo lidiamos en la parte de cómo hay una gran discriminación, pero también la parte de la marginación, y esto es muy importante. A ver, ¿por qué hay una gran discriminación y hay una gran marginación? Creo que ya te podría a lo largo de mi encuadre, como hay diferentes narrativas, no solo como por el simple hecho de ser musulmán, que ya hablamos como esto es intrínsecamente negativo, sino también por la parte de ser un inmigrante, pero segundo, también porque entendemos que esta persona, como este hijo, va a crecer probablemente en un ambiente donde es activamente xenófobo, pero aparte de como estas personas como occidentales, estos niños occidentales probablemente se exponen muy poco a estas diferentes como culturas. Entendemos entonces que sí hay un cierto grado de discriminación y de marginación, porque nota como si, por ejemplo, cuando yo veo que alguien es totalmente opuesto a mí, y cuando no, o sea, como activamente hay una narrativa sobre que esto es como negativo, sí lo veo como, por ejemplo, como un bicho raro, por ejemplo. Cuando entendemos que esto es cierto, entonces entendemos que hay un gran grado de marginación, porque entonces yo tengo como menos incentivos, o siento como hay como más como, no sé, está mucho más problematizado la parte de cómo me acerco a este tipo de persona como para convivir con ella, etcétera. Entendemos que por estas diferencias de culturas como gigantes, estas diferencias de ideales, estas diferencias de pensamiento, entendemos que sí hay un gran grado de marginación a este niño. Cuando entendemos que es un niño y es como... es como sumamente vulnerable, entonces que esto termina siendo como físicamente sumamente perjudicial para el niño, porque entendemos que vive en una situación como bastante jodida, porque es como quinto W es como vulnerable en este debate. Entonces entendemos que la marginación, tanto la discriminación, es sumamente negativa, que esto es muy intuitivo. Te voy a probar cómo lidiamos esto en mi lado de la casa. Primero vamos con la marginación, y esto es muy importante. ¿Cómo logramos que se vea más marginado? Cuando entendemos que, por ejemplo, sí visto como las personas occidentales, cuando entendemos que probablemente pienso más alineado con las personas occidentales, cuando entendemos que mi cultura y mi manera de pensar se alinean dentro de la cultura en la que ya estoy existiendo, entonces entendemos que las personas tienen como muchos más incentivos como de socializar conmigo, como de empatizar conmigo, como de generar como de bondear conmigo, porque entendemos y ya, o sea, como que ya pertenecemos como un poco al mismo grupo, porque entendemos que formamos parte de la misma cultura, porque entendemos que entonces no hay una barrera cultural que sí nos separa completamente, porque entendemos que entonces las narrativas hacia la gente musulmana sí se reducen, y por lo mismo la marginación es menor. ¿Por qué? Porque en su lado de la casa literalmente es como una persona de una cultura totalmente diferente alrededor de muchas personas occidentales. No entiendo cómo en su lado lidian con la marginación, simplemente no pueden probarlo. Después doy el punto. Entendemos que también hay un mayor grado de pertenencia, entonces también de parte de la persona, porque yo simplemente, o sea, cuando a mí me crían como con esta parte de la cultura occidental y conmigo con personas como occidentales, me siento parte del grupo. Esto es intrínsecamente bueno para la persona, que tenemos que ya en principio era vulnerable. Ahora, ¿cómo lo lidiamos ahora con la parte de discriminación? Y es que ya te probé como en principio está menos marginada la persona, pero segundo, como probablemente te genera como más redes de apoyo. Nota cómo esto es intrínsecamente bueno para la parte de la discriminación. Y es que en ambos lados, panel, la discriminación es simétrica. El problema es que nosotros la lidiamos mejor. ¿Por qué? Porque como ya te probé, al menos en mi lado de la casa hay un nivel de marginación mucho menor. Sí se reduce de gran manera cuando entendemos que yo empatizo, y en general como tengo como grupos de apoyo, cuando que esto es cierto, entonces la discriminación sí tiende a ser menor, porque una, me ven que me junto como personas que se asumen como occidentales dentro de esta cultura, pero dos, porque entendemos que
porque simplemente entendemos que mis amigos me pueden ayudar como para toda esta parte como de la discriminación, que entendemos que los amigos como son menos probables o esta red de apoyo es menos probable. Cuando una no me entienden, dos no se juntan conmigo, tres me ven como una persona que hace cosas completamente diferentes. Bajo esto, todo lo que te acabo de decir, te acabo de probar como la parte de la discriminación y marginación del individuo, de las personas como musulmanas, tienden a ser como sumamente negativa, pero es lo más importante del debate. La persona es estúpidamente vulnerable, ellos no pueden venir a probarte como la discriminación y la marginación no es tan problemática como yo te acabo de encuadrar. Tienen una carga de la prueba muy importante, muy grande, y es decir, explicarte cómo esto a lo mejor no es tan problemático. Creo que esto no es cierto, panel, creo que ya te lo probé. Simplemente alta oposición no puede ganar el debate por los encuadres que acabamos de decir. Y nota cómo nosotros sí resolvemos el problema, o al menos lidiamos mejor con la parte, una, de la marginación, que es lo más importante, pero dos, de la discriminación, y ellos no te pueden probar cómo lo resuelven. Muy orgulloso de gobernar. Bueno, muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a la persona líder de oposición. ¡Bravo! Pues nada, antes quería decir como gracias a todo Texem. Y ya, si tienen algún poi, por fin díganme poi, porque yo veo el techo y no los voy a ver como porque están más lejos. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, nota como otras cosas importantes en el encuadre. Nota cómo las personas migrantes como literalmente migran y llegan a un lugar en el que no tienen redes de apoyo. ¿Por qué? Porque probablemente vayan como en familia solos, probablemente vayan a un lugar nuevo. Esto implica que probablemente no tienen certeza de cómo les va a ir. Eso implica que no van a ir como toda la familia juntos o toda su comunidad juntos, etcétera, etcétera. Pero también nota cómo son los musulmanes, ¿no? Nota cómo probablemente son, o sea, los inmigrantes musulmanes van a estar como desconfiados porque es un entorno como totalmente nuevo, y nota cómo su religión también les como pone limitaciones en cuanto a las personas que pueden llegar a conocer. Pero segundo, algo muy importante que son los incentivos como de las personas de primera generación. Nota como los principales incentivos son el mejor o el óptimo desarrollo del menor. Segundo, los como probables prevenciones ante los estigmas o ante los antecedentes que podría haber de discriminación. Pero tercero, las consecuencias que podría tener esto en el menor y en su desarrollo. ¿Qué es lo que pasa cuando literal yo como papá le estoy diciendo a mi hijo: tienes que adecuarte a una nueva cultura? Nota cómo literal se internaliza la discriminación que estamos viviendo, porque nota cómo sumergirte en la cultura europea implica que el niño se tiene que adaptar, porque son cosas con las que no nació y son cosas a las que tiene que literalmente aprender y adaptarse. Esto sí es como sumamente negativo para el desarrollo, pero literal... sí, pero cuando yo como el padre literal le digo como sumérgete plenamente, se crea rechazo a mi cultura y a lo que termino siendo yo, porque nota cómo le estoy diciendo, o estoy internalizando que no está bien mi cultura, que como yo nací no está bien, que lo que yo soy está mal y que mi identidad no es la correcta o no es la que yo debería de seguir. Pero segundo, nota cómo el desarrollo del niño sí se ve detrimentado, porque entonces yo me empiezo a preguntar ¿por qué lo que yo soy está mal? ¿Por qué me ven feo? No entiendo como por qué este termina siendo como óptimo para el desarrollo, pero segundo, nota como por más que en ambos mundos me estén discriminando, no es simétrico esta internalización de la discriminación, porque probablemente en su lado la gente externa me lo esté diciendo y probablemente sí me duela, pero hay mucha mayor probabilidad de que no lo sienta tanto porque son personas que ni topo. Pero nota como literalmente así, eso pasa en nuestro lado, pero nota como en gobierno literalmente me lo están diciendo mis propios padres. Esto sí es sumamente negativo porque es mi círculo más cercano, es literalmente la única red de apoyo con la que cuento en este momento. Es sumamente negativo para que los niños se terminen desarrollando de la manera más óptima. Pero segundo, pero nota como lo que también causa es un rechazo a mis raíces, porque reconozco que empiezo a reconocer que lo mío está mal, pero segundo, cómo me empiezo a rechazar a mí mismo como persona, porque entonces empiezo a entender que lo que yo soy o lo que está como alrededor de mi cultura es suficientemente malo para el desarrollo que yo voy a tener como persona. Pero segundo, nota como si ya hay un chingo de presiones alrededor de que tengo que como encajar, sí se ve peor, porque entonces ya no es solamente la presión externa o la presión que
pueda existir, por ejemplo, como en redes sociales, sino que ya es una presión mucho más cercana y mucho más jodida, porque me lo está diciendo mis propios padres. Esto sí termina siendo sumamente negativo, porque literal, si son las únicas personas en las que puedo confiar y que me estén diciendo que yo estoy mal o que literalmente lo que somos está mal, es negativo para cómo empiezo yo a concebir como el mundo, el pollo. Si yo en principio no me identifico con esta cultura, porque desde chiquito simplemente no veo esta cultura de la que soy, no entiendo por qué el ataque sería directamente contra mí. No importa que sea, es que no importa que yo no me identifique como esto, implica que literalmente yo no puedo borrar lo que yo soy, por más que era lo que te decía Guillén en el punto, literal, mis rasgos físicos no se van a ir y yo empiezo a concebir que la manera en que yo me veo, la manera en que la gente me ve, es porque lo que yo soy, porque soy distinto a ellos. No hay manera de que yo me vaya a ver como una persona o igual de blanca a ellos, o literal con las mismas ideologías por más que lo intente, porque reconozco que soy distinto, porque en principio no nací en ese lugar, porque sé que mis papás probablemente me vayan a contar la historia de migramos hasta acá, como tienes que esforzarte porque tenemos incentivos de mejores oportunidades económicas. Eso es altamente probable, porque entonces sí entiendo que si los papás como tenían incentivos de acceder a mejores oportunidades, van a querer que los niños las aprovechen como al máximo, porque es como no jodas, o sea, literal nos esforzamos un chingo para venir acá, como tiene que valer la pena, pero nota como entonces los niños, por más que no se identifiquen, sí tienen, no entiendo por qué no harían esta conexión lógica de soy distinto a ellos, por más que pienso igual. Es que si ya soy físicamente diferente y entendemos que es sumamente negativo en términos de discriminación, nota como cuando yo me parezco mucho más a las personas, si lidio mejor con la discriminación. Te pusiste una carga de la prueba enorme en probar por qué los niños europeos van a dejar de discriminar a la gente. Ahorita voy a refutar tu caso. El punto a la baja. Sí, el nacimiento es tan determinante para una cultura en la que ni siquiera has vivido. Es que literal nota cómo hay un criterio, por ejemplo, de no consentimiento, de que yo no consentí como niño nacer en un lugar, en una situación tan jodida, y literal eso sí me forza a tener que hacer otro tipo de cosas, como migrar a otros lugares. Eso implica que el niño probablemente ni siquiera como accedió a tener este tipo de discriminación. Sí, es sumamente negativo, porque entonces yo empiezo a detrimentarme a mí mismo, porque entonces empiezo a joderme con estas preguntas existenciales de literal lo que yo soy está mal, como yo me veo está mal, y eso sí es sumamente negativo para el desarrollo de las personas. Pero nota como si ya tenemos como este encuadre de que no tienen como redes de apoyo cuando llegan, nota como las redes de apoyo no existen, porque literal, si yo ya me asimilé como a esta cultura en el mejor de los escenarios, nota como literal mi propia comunidad, que podrían ser como las otras personas musulmanas que estén en Europa Occidental, no entiendo por qué tendrían incentivos a aceptarme cuando ven que literalmente yo soy distinto, pero entonces no entiendo por qué se crean redes de apoyo, sí, porque mágicamente las personas dejan de ser xenófobas de la noche a la mañana. Refutaciones al caso de alta de gobierno. Literal, nota cómo, cuando yo empiezo como a tener que asimilarme, cedo a esta hegemonía de que la cultura como externa está bien y lo que yo soy sí termina estando como lo suficientemente mal, pero nota cómo su carga en la prueba era probar que la xenofobia deja de existir. No entiendo por qué si yo como niño voy a estar conviviendo con más niños, ¿cierto? No entiendo por qué en mi casa de los niños europeos me dejan de decir que los musulmanes son como horribles porque están quitando trabajos. Nota cómo en las casas europeas literalmente como si ya explica este encuadre de que hay un enfoque de discriminación lo suficientemente alto, es probable que literal los papás, que son los que están educando a los niños, les estén diciendo como es que los musulmanes como se están pasando porque nos están quitando los trabajos, como son las personas más horribles. Los niños europeos empiezan a crecer con esta concepción de cómo son los niños musulmanes. No entiendo por qué los niños literalmente tendrían como incentivos a cambiar de opinión, porque en principio si no tienen como un juicio lo suficientemente formado, literal lo único que saben es lo que le dicen sus papás o siguen lo que le dicen sus papás. Tenían que probar por qué los niños dejan de ser xenófobos y por qué los niños dicen como qué chido, ya piensas igual que yo, ahora tengo que ser tu amigo, porque yo por más que yo piense igual que la otra persona, literalmente hay un montón de cosas que determinan en que yo me junte con una persona. No es solamente el hecho de que yo piense igual, probablemente también sea el que yo lo veo raro. Nota como yo, por ejemplo, si yo veo raro a una persona, empiezo entonces a ver que literal no tengo incentivos para juntarme con esa persona, pero segundo, nota como no me siento parte del grupo porque sigo siendo yo y mis redes de apoyo como se van a la chingada. Muy orgullosa de oponer. Muchísimas gracias por esta intervención. Ahora invitamos a la viceprimer ministra. Venga, Andy. ¡Vamos, Andy! Bueno, lo voy a agarrar porque me da miedo que no se escuche. Antes de empezar lo que pongo mi timer, Leo, love you so much. Gracias por traerme aquí.
Manolo y Sebas, neta, no estaría aquí sin ustedes. Dicho esto, ok, vamos a empezar en 3, 2, 1. Panel, oposición falla en el momento que uno no te pondera porque lo que ellos intentan lidiar, que no lidian completamente y no mecanizan, es más importante que lo que tenemos de nuestro lado, pero además como que se imponen cosas como muy interesantes, ¿no? ¿Qué voy a hacer en este discurso? Voy a refutar lo que nos trae primera oposición, voy a reconstruir nuestro caso, ponderar por qué el nuestro es más importante y cómo las extensiones que pueda traer nuestra baja siguen sin ser más importantes que lo que les trajimos nosotros, ¿no? Primero que nada, como ciertas refutaciones, ¿no? Primero que nada, creo que hay un punto importante que nos hablan, pero que como que se contradice en el debate, que es como el hecho de que sea primera generación, ¿no? Creo que lo que Leo te explica, lo que yo vengo a explicarte más, es como que sean de primera generación significa que ellos tampoco saben qué está pasando. Significa que ellos van a tener esa crisis porque ellos van a decir como de, ok, si yo los traje para que tengan más oportunidades, que ojo, eso es lo que te dice oposición tal cual, pues ¿por qué querría yo que siguieran como siendo como discriminados, como muy marginados? Porque creería que esto les daría un acceso a mayores oportunidades, ¿no? Creo que si entendemos que la moción dice que yo como padre voy a alentar a mis hijos, entonces creo que aquí podemos como entender un punto muy importante, ¿no? Que es que obviamente los padres quieren que ellos tengan el mejor desarrollo y quieren que estén mejor, ¿no? Creo que bajo esta lógica y la lógica de que los padres tampoco están acostumbrados a esto, no es como que ellos lleguen como a Europa y digan como de, ok, el punto aquí es como mantener nuestras raíces y mantenernos como true a nosotros y mantenernos true a todo esto. Creo que eso no es lo primero que piensan, pero además creo que es poco probable que incluso si lo llegaran a pensar, encontraran los mecanismos como para hacer que esto pasara, porque entienden cómo funciona el mundo, entienden cómo funciona Europa, que es como con estas narrativas que como que, pues obviamente como que hacen que se vean más marginadas este tipo de personas, ¿no? Creo que cuando entendemos esto, entendemos por qué, uno, esta crisis que tienen los papás al ser de primera generación es importante y obviamente van a alentarlos a que se mezclen más con la gente, porque al final lo que quieren es que accedan a mejores oportunidades, accedan a diferentes cosas. Si entendemos que es la primera vez que llegan a Europa, que son las primeras personas de su familia en llegar a Europa, entendemos por qué esta lógica es cierta, ¿no? Luego, segundo, creo que nos hablan del rechazo, creo que Leo te lo hace en un POI como de, hey, si nunca me identifiqué, el rechazo no va a ser contra mí, la mitad de los impactos que te intenta traer la primera oradora de oposición, como que no pasa, porque al final es como de, sí, me van a discriminar y yo voy a sentir que todo es contra mí. Creo que si uno nunca se identificó, no pasa. Pero dos, creo que si entendemos que lo que ellos nos pintan es como los niños de la escuela o como los niños del alrededor de estos hijos van a ser como súper discriminatorios contra ellos porque los papás les dijeron que los musulmanes pues son como, tienen como una narrativa negativa al respecto. Creo que uno tenemos que entender que, a ver, si soy un niño y me dijeron cómo se veían los musulmanes, pero yo veo a una persona que es musulmana vestida como occidental, que tiene como cosas como occidental, creo que no entiendo por qué esta discriminación pasaría en su dualidad, ¿no? Creo que sí hay muchas cosas, muchos mecanismos que tenemos para entender que los niños, como nos lo pinta oposición, no pasarían, ¿no? Tercer punto, xenofobia. Creo que, a ver, Leo te dice que no lo vamos a acabar. Leo literalmente te lo dice, es súper explícito con esto. Nadie puede acabar con esto porque es un problema muchísimo más grande que no podemos lidiar simplemente con como mezclarnos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lidiamos mejor con esto. ¿Por qué? Porque, a ver, entendamos que si entramos a un contexto xenófobo, nosotros no somos las minorías, somos como personas que no somos marginadas, obviamente entendemos que por como reacción lógica voy a intentar como mezclarme un poco, ¿no? Entonces si yo como papá me mezclo un poco porque veo la necesidad, obviamente le voy a decir a mis hijos como de, hey, hay que mezclarse, hay que aprender de esto, hay que hacerlo así, ¿no? Ya les vengo explicando por qué los impactos de que los papás se lo digan a los hijos es bueno, porque al final lo que ellos quieren es un mejor desarrollo, eso es lo que pinta la moción, pero es que además ya te explicamos cómo nosotros sí intentamos lidiar con eso, no nada más lo problematizamos, que es justo el problema que tiene oposición. Nunca me dice por qué lo suyo es mejor, por qué que yo llegue así como de, seamos como true, resuelve algún tipo de problemática la cual te planteamos como gobierno, ¿no? Creo que entonces, ¿tenías un point en ti? Sí. Altas debate el debate como si fuera una moción de actor. Los impactos no están ponderados en por qué el actor del hijo es el más importante. Tienen que hacer eso, si no ninguno puede ganar la ronda. Sí, eso iba, pero gracias. Justo voy a empezar a ponderar, ¿no? Creo que primero que nada hablamos de cómo, uno, los hijos, los papás quieren lo mejor de los hijos, ¿no? Queremos que al final la métrica de este debate es al final dónde están mejor los hijos, porque al final las acciones de los padres impactan en los hijos, ¿cierto? Creemos que cuando entendemos esto, entendemos por qué y entendimos las lógicas por las cuales los padres lo harían, porque esto hace un mejor desarrollo para los niños. Creo que Leo te lo viene explicando perfectamente cómo intentamos lidiar con el problema tan grande que es esta discriminación, esta marginación que enfrentan los hijos. Creo que si entendemos que obviamente no lo vamos a resolver porque es algo muy complicado de resolver, entendemos que empezamos a lidiar y les damos mecanismos para lidiarlo, ¿no? Creemos que uno, si nunca se identificaron con esa cultura, si nacieron y se los trajeron así como para Europa, entendemos por qué esta discriminación
entender, ¿no? Porque son adultos. Entonces, si yo entiendo que me están discriminando, obviamente lo último que voy a querer es que se lo hagan a mi hijo. O sea, aquí ya empezamos a entender como esa lógica súper importante, pero porque esto es mejor para los niños. Creemos que uno sí les va a dar un acceso a mejores oportunidades, porque incluso si son musulmanes, no lo podemos negar como, obviamente se van a ver diferentes. Creemos que en este momento, en Europa, la gente, o sea, no todos se ven iguales, ¿no? Creemos que este es justo, puede ser como un punto, por eso existe la xenofobia, y por eso como son así, pero creemos que si empezamos como a que lo internalicen, a que empiecen como a vestirse como parecido, y todo esto, sí les da un mejor acceso a oportunidades que si fueran como totalmente como, bueno, es que, o sea, que se vieran como musulmanes, ¿no? Creo que esto es como intrínsecamente mejor, porque incluso si no les doy el acceso completo que les dan como se ordenan a los europeos, les darían más. Creo que esto ya termina por ser un delta significativo en el debate, ¿no? Pero entonces, a ver, pondremos el caso rápidamente. ¿Qué te trae Leo? Leo te dice como, uno, queremos lidiar con la marginación porque creemos que es lo más importante del debate, porque al final es lo que más termina por impactar en este como desarrollo del niño, ¿no? Porque al final todo empieza como a salir de ahí. Creo que Leo te explica muy bien como, uno, por qué es importante, lo problematiza lo suficiente, pero además te trae una solución, que creo que eso es lo importante del caso. Te decimos cómo, si intentamos que esto se internalice, si intentamos que esta situación como que se vayan como mezclando con la gente, ya termina por darles un mejor acceso a las oportunidades, les termina por dar como ciertos mecanismos para poder lidiar con los problemas que se pueden enfrentar más adelante. Yo te pruebo cómo los padres sí tienen los intereses y sí apoyamos que lo hagan, porque al final lo que ellos quieren es lo mejor para sus hijos y quieren que tengan este acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo se ve el debate? Gobierno te dice como de, hey, lo importante es que intentemos lidiar con la marginación que enfrentan porque es algo inevitable. Oposición te dice como de, pues es más importante, o sea, te dicen como de, hay que ser como true to ourselves y a lo que somos. Creo que uno no lo ponderan, como no me explican por qué esto de verdaderamente es mejor. No termino de entender mucho cómo lidia con nosotros y como con el punto de la marginación, pero dos entendemos que no la queremos resolver, sino si simplemente queremos lidiar con ello para darle un mejor acceso a los niños y darle unas mejores oportunidades. Por eso es que ganamos este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a el líder de oposición. Bueno, antes de comenzar, pequeña dedicatoria. Gracias Texem por todo, gracias a todos por estar aquí. Gracias Lía por todo el torneo, ha sido muy divertido. Sí, gracias Texem, mi baja, ojalá no nos extiendan, por favor. Y pues nada, gracias a todos por este debate. Sin más, quiero que los boys sean nada más con su manita, no quiero nada más. Y me siento rapero así. A ver. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Vamos a refutar todo el caso que trae proposición. A ver, en principio vamos a contender el aspecto de la xenofobia. A ver, ¿qué es lo que ve una persona cuando estoy caminando en la calle? Es algo que te introduzco desde mi POI, ¿no? No, yo no voy a ver yo no veo en qué universidad está estudiando esa persona, yo no veo cuáles son sus ideologías de esa persona, yo no veo ese tipo de cosas. Lo primero que ve una persona en la psique de las personas son los sesgos que tienen con este tipo de aspectos. Aquí es cuando vamos a mencionar esto. Las personas que discriminan ya no van a discriminar, bueno, a las personas que ya discriminan, las personas que ya marginalizan a estas personas no lo van a dejar de hacer porque ahora me vista diferente, porque ahora yo tenga otro tipo de costumbres, ahora yo me bañe antes de levantarme y no en la noche, como este tipo de cosas, ¿no? Cuando entendemos que existen ese tipo de cuestiones, es que entonces no entiendo por qué de su lado resultan como estos impactos de que las personas ya no van a ser xenófobas, ¿no? Es una carga de la prueba que nunca tienen, ¿no? Pero incluso vamos a voltearles toda su lógica, incluso que lo hayan probado. A ver, ¿cuál es
punto de esta xenofobia. A ver, si yo en cambio sigo haciendo este tipo de cosas y ahora ahora mágicamente todas las personas se van a acercar a mí, el punto es que no resulta beneficioso a ninguno de los dos lados, ¿no? Porque en principio esto expresa que entonces aquellas personas siguen siendo más cerradas, ¿no? Porque ya no me voy a abrir a que otras personas que tengan hijabs me vaya a acercar a ellos, ¿no? Solamente me voy a acercar a personas que sean similares a mí, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que si estamos prefiriendo de nuestro lado de la casa, y es gracias a esto que dice Santi, es que entendemos por qué resultan beneficios también para sociales a esto. Porque significa que si estamos abarcando de que esta cultura occidental es extremadamente cerrada, mínimamente tenemos un principio de cómo nosotros podemos beneficiar de esto, ¿no? Pero segundo, vamos a entender cómo es que surge este tipo de redes de apoyo. Hay que entender que desde el discurso del día, que nunca lo llegan a abarcar, es que la comunidad musulmana resulta como extremadamente cerrada. Y aquí es como un ejemplo de esto, como tenemos barrios que, por ejemplo, en Praga, que tienen barrios judíos, como también tienen barrios musulmanes, como en otras ciudades, como, no lo puedo decir, en Berlín también tienes barrios extremadamente grandes. Lo que sugiere es que son barrios. ¿Por qué? Porque son culturas extremadamente cerradas, lo que significa que yo no voy a tener incentivos cuando vea que otra persona acaba de llegar a mí y digo, ok, tienen los mismos contextos culturales que yo, posiblemente haya surgido, haya escapado de una guerra que también yo surgí. Cuando veo que están cambiando este tipo de cosas, mínimamente ya no tengo los incentivos para que resulte como una red de apoyo. ¿Por qué? Porque significa que ahora aquellas personas como no se ven a mí y no tienen estos mismos rasgos culturales, es poco probable que ahora yo me vaya a abrir con ellos. ¿Esto qué significa? Mínimamente, padre, nosotros tenemos un deseo significativo cuando abarcamos que posiblemente yo tenga esta posibilidad de la red de apoyo, porque nunca entiendo por qué ahora mágicamente yo surja en un barrio, en un barrio y ya todos los vecinos se van a acercar a mí. Ok, así te doy alta. Sí, tú dices que lo que notan las personas son tus rasgos físicos, entonces no voy a tener redes de apoyo porque van a ver que no tengo esos rasgos físicos, pero sí los tengo. A ver, imagíname con un hijab. Si yo veo que Lía también tiene un hijab, bueno, o sea, simplemente lo ocupan las mujeres, no para los suyos. Si Lía trae un hijab y yo también traigo un hijab, es muy probable que entonces yo vaya a tener incentivos a esto. Si Lía ve que ella trae el hijab y yo obviamente no, lo que sugiere es de que posiblemente ya no vaya a tener esta posibilidad de red de apoyo porque ya no tengo estos incentivos como culturales a ello. Ahora sí te doy baja. Si tú hablas de que la cultura musulmana es altamente cerrada, ¿pero en qué te basas para afirmar tal aseveración? A ver, vamos a entender algo. El Corán es extremadamente cerrado. Todos los gobiernos musulmanes son extremadamente cerrados en este sentido. Lo único que se abren son como para mundiales en Qatar. Dos, lo que sugiere es que también como todo este tipo de gobiernos simplemente como resultan extremadamente detrimentales porque lo que hace es que, por ejemplo, el Corán, que es como su línea que lo puede ser como su constitucionalidad, es lo que hace que entonces sean extremadamente cerrados como para otro tipo de dictados. Te lo voy a dar. Ahora, entendamos cómo vamos a ponderar los impactos que trae Lía con respecto a esto. A ver, si lo que estamos abarcando es como los posibles incentivos que tengan los padres y cómo es que esto lo preferimos, son las tres cosas que te viene diciendo Lía. Uno, el desarrollo del menor. Dos, los antecedentes con respecto a los estigmas. Y tres, lo que resulta posterior y con las consecuencias, ¿no? Hay que entender esto. En principio, con respecto a la internalización de lo que podría significar, es lo que te viene diciendo Lía, que posiblemente resulte de posibles aspectos existencialistas, ¿no? Porque cuando me dicen, tienes que vestirte de esta manera, porque yo si sentí esto, lo que hace es porque yo me encuentro mal, ¿no? Porque aquellas cosas que yo expreso, aunque yo no lo haya decidido y que yo incluso que no me identifique, resulta que son malas en principio. Aquí significa que entonces la psique posiblemente del menor resulta como extremadamente dañada. Aquí es cuando nos alineamos a los incentivos que tienen como los padres, ¿no? Porque posiblemente estoy abarcando cómo el desarrollo del menor puede ser detrimental porque esto significa que posiblemente tenga estas preguntas en sí mismo, ¿no? Pero dos, con respecto como a las consecuencias que pueda tener esto, lo que abarca esto es que posiblemente ya no me vaya a desarrollar de buena manera, ¿no? Porque entendiendo que yo cada día me voy a estar, porque cada día voy a estar preguntándome de por qué yo no me puedo vestir de esta manera aunque no lo quiera hacer, o por qué esto significa que ahora todas las personas como se van a abarcar a mí solamente porque soy como esta parte de distinto, es lo que surge que entonces ya vaya a resultar como extremadamente peyorativos en la comparativa. Pero a tres voy a generar como la ponderación de los beneficios que esto trae y vamos a ganar en un grado de certeza abismal. A ver, hay que entender esta parte de los beneficios. Si me están diciendo que de su lado tienen como este grado como de validez social, de que posiblemente me vayan a validar, el problema de esto es que sigue siendo extremadamente cerrados, porque si lo vemos en la comparativa, aquellas personas que no lo quieren hacer resultan incluso más detrimental, ¿no? Porque esto sugiere que ahora
verdad simplemente van a ser extremadamente cerrados y solo lo vayan a hablar cuando yo tenga como este tipo de, cuando cambie como este tipo de cultura, ¿no? ¿Esto qué significa? Que posiblemente como aquellas personas que tienen esta comunidad cerrada posiblemente se cierren más, aquellas personas que tengan este punto como resulta extremadamente más xenófobo. Es aquí que es como ganamos la comparativa, ¿no? Porque esto sugiere que entonces aquellos beneficios que tenemos este grado de certeza que posiblemente se vayan a hacer más amplios. Pero como por último hay que abarcar como esta parte de la presión cercana, porque incluso aunque no me compre nada de los beneficios que puedo tener al grado macro, mínimamente los vamos a generar como en una familia. A ver, es algo que te dice Lía y es aquí como acabamos ganando este debate. Sí, está existiendo esta presión cercana, esta presión como cercana de tienes que hacer este tipo de cosas, tienes que valorar como este sentido de pertenencia occidental. Lo que sugiere es que posiblemente esta presión vaya a ser constante, ¿no? Porque lo que significa es que entonces como en la materialidad, aquellas personas que estén pequeñas, que estén como, no sé, en la primaria, en el colegio, lo que sugiere es que posiblemente ahora vaya a decir, ok, posiblemente soy malo, posiblemente tengo estos puntos negativos, ¿qué es lo que me queda en esa vida? ¿Qué es como lo que podríamos valorar? Por esta razón les ganamos este debate. Bueno, muchísimas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a miembros de gobierno. Así es. No se va a quedar ahí. Ya, listo. Bueno, antes de empezar, quisiera dedicar este discurso a la Sociedad de Debate Aura, específicamente a la gente del semillero, que es su primera vez en un torneo y realmente estoy muy feliz de que estén aquí. Esto va por ustedes. Y antes, como diría una persona sabia, ¡aplaudan, bandita! Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. La cultura debería abrazarnos, jamás encadenarnos. Oposición no acepta el trade-off más obvio. Podrán mantener la cultura de los padres, sí, pero con una discriminación de por medio que yo me encargaré de caracterizarles para que entiendan por qué esta es inaceptable. Pero antes, vamos a agregar una contextualización que no hizo nuestra alta. ¿Cómo se ven los padres alentando a sus hijos con la asimilación e identificación de una cultura local específicamente? Creo que estos se convierten en estas figuras de guía y apoyo que buscan que sus hijas tengan una integración adecuada al entorno en el que van a convivir con gente, en el que se van a desarrollar, que en su mayoría estas personas sí son racistas y sí discriminan. E incluso si no fuera tan así, sí van a desarrollarse en círculos sociales con otra gente que están en estos mismos procesos de desarrollo, madurez y autodescubrimiento, que al final del día van a terminar en discriminación, porque estamos hablando de que justamente son entornos en donde las personas se tienen que desarrollar y sentirse cómodas para ello. Oposición nos hablaba de cómo yo como papá le digo a mi hijo como adáptate de una forma muy violenta y muy cruda, pero creemos que no necesariamente esto es así. Creemos que van a haber muchos casos en los que justamente estos hijos no van a justamente llegar como a tener una imposición, sino que muchas veces van a nacer en esta cultura y van a conocerla desde toda su vida, básicamente, por lo que no pasa tan violento como ellos nos los pintan. Pero incluso creo que si pasa esto, lo voy a abordar más adelante para que se den cuenta cómo esto ni siquiera importa. Vamos a hablar entonces en esta cuestión, para empezar, de los puntos de choque y los ejes que vamos a hablar a lo largo de este debate. Les voy a comprobar cómo justamente tenemos mejores dinámicas sociales, un mejor desarrollo de identidad y cómo vamos a hablar sobre el principio de responsabilidad, que es tan importante y no nos han hablado. Se trata de paternidad, así que es muy importante. Primer argumento: identificarse con la cultura local permite la integración. Ya hablamos justamente del racismo y discriminación, desde las altas se viene manejando y esto existe, pero ninguna otra cámara nos ha hablado del cómo puede surgir un resentimiento hacia la cultura europea occidental si a mí me están discriminando como morro, si están discriminando a mi familia y si mis padres no me enseñan a entenderla, realmente no voy a tener una razón o un incentivo para yo querer formar parte de esta. Creo que entonces es importante la integración de esta persona para su correcto desarrollo a través de justamente estos procesos en los que los padres hablan con los hijos y les enseñan justamente que tienen que aceptar y entender esta cultura. Sí, van a perder parte de la cultura madre, creo que este es el trade-off muy evidente, pero lo más importante es el desarrollo y la no discriminación, que claro, va a seguir existiendo, pero de nuestro lado se ve muchísimo más mitigada porque sí, aún me veo diferente, pero yo ya soy parte de esta cultura, yo soy parte de esta sociedad, no como en su lado que directamente soy un otro y este otro me puede generar un resentimiento, porque yo ¿por qué voy a querer formar parte de una sociedad que me
discrimina, de una cultura que me hace a un lado. Creo que por esto es importante que sean los padres los que le enseñan a los hijos justamente esto, ¿no? Cómo aceptar esta cultura. Creo que entonces tenemos un impacto y una relevancia muy importante en tanto que entiendo a la sociedad en la que crezco. Porque justamente cuando tú entiendes esto, puedes entonces darte cuenta de cuáles son los elementos con los que sí te identificas y cuáles no. Esto nos permite entender este entorno y manipular de una mejor manera justamente el cómo nuestros procesos se van llevando a cabo y no únicamente quedar a la deriva. Segundo argumento, el individuo siempre tiene la última palabra sobre su identidad. Alentar justamente a los hijos sí sacrifica una parte de la cultura musulmana, como ya les hablaba, que es el trade-off. Pero creo que algo muy importante que se están olvidando de este lado es que parece que justamente estas pláticas, esta conversación sobre cómo tienen que aceptar una cultura, justamente les va a lavar el cerebro y van a quedar como tontos. Claro que no. El individuo siempre tiene la decisión final de cuál es la cultura que tiene que aceptar, cuál es la cultura con la que se siente cómodo, cómoda y cuál es en la que quiere pertenecer. Entonces, únicamente a través de comprender justamente la cultura occidental europea, a través de estos sentimientos en donde tus padres te están enseñando justamente que es esta la que tienes que aceptar, que es esta la que es parte de ti, yo puedo crecer en un entorno seguro que me permita este desarrollo y más adelante yo me daré cuenta si quiero respetar o no únicamente esta cultura o de qué manera hago esto. Esto tiene dos impactos principales. El primero, diversidad cultural, porque justamente tengo una cultura musulmana, una cultura madre y al mismo tiempo me estoy integrando a un nuevo mundo del que quiero formar parte, pero yo estoy entonces identificando como individuo cuáles son los elementos que conforman mi identidad, porque no soy un zombie que directamente me metieron un chip en la cabeza y cuál es la cultura que debo de aceptar. Entonces, lo que pasa de este lado es que garantizamos que se desarrollen en entornos seguros y no únicamente seamos discriminados. Además, una aceptación de identidad a través de esta parte en la que justamente yo me doy cuenta de que yo me estoy desarrollando y estoy creciendo de la forma en la que yo quiero, en un espacio y en un entorno que justamente me protege en vez de vulnerarme como sucede de su lado. Tercer argumento, priorizar el correcto desarrollo de las morres es la principal responsabilidad de sus padres. El incentivo principal de protección a la infancia comprueba justamente la probabilidad de este argumento. Es ilógico pensar cómo los padres van a justamente priorizar o promover justamente este sentido de lo que yo voy a decir, hijo, es que tienes que abrazar tu cultura madre, tienes que ser musulmán hasta la muerte, carajo, y me vale madres que afuera te discriminen y que nadie te acepte. Creo que entonces es importante el principio de responsabilidad que comprueba la probabilidad de lo que les estamos hablando nosotros, porque los padres no tienen por qué entonces justamente priorizar que a sus hijos les discriminen afuera para que vengan a casa a casi estar seguros. Creo que esto lo que genera entonces es justamente una mejor relación familiar para empezar, porque estamos hablando de cómo justamente los padres quieren generar este sentimiento en donde los hijos se sienten seguros con ellos, pero al mismo tiempo pueden desarrollarse fuera, justamente sintiéndose aceptados y sintiéndose parte tanto aquí como allá y no únicamente dentro de casa como sucede con ellos. Noten cómo la falta de points evidencia que estoy diciendo toda la verdad. Siguiente punto, justamente una creación de espacios seguros. Esto es lo más importante porque justamente lo que estamos haciendo es que el hogar se convierta en un sitio en donde tú directamente estás pudiendo desarrollar una identidad y pudiendo protegerte y no únicamente quedándote de lado como sucede en su mundo. Creo que entonces con esto lo que le estamos comprobando justamente es cómo el individuo puede adecuarse a un mundo que es en el que está llegando, porque son grupos vulnerables y directamente es revictimizante tener que pasar ahora también por procesos de discriminación, por procesos en donde no me van a aceptar, en donde me van a tratar mal. Y sí, claro que tengo rasgos diferentes, claro que soy otra persona, pero creo que el yo entender justamente que estoy entrando a otra cultura, que estoy formando parte de otro mundo, lo que nos permite entonces es desarrollarnos y entender por qué al verme diferente aún así sigo siendo valioso y aún así tengo cosas que yo prefiero preservar, pero no todas como dicen de este lado, sino a través de justamente un entendimiento real de en dónde estoy parado y de cómo me desarrollo. Punto para la alta. A ver, el problema es que tú nunca abarcas cómo es que yo nunca me voy a sentir mal si lo que estoy asimilando es que está mal en principio de todo lo que yo soy. Nadie dice que no te vas a sentir mal, claro que te puedes sentir mal, pero en tu lado directamente lo que está pasando es que son todas las personas en tu entorno escolar las que te están recordando que eres diferente, que tú no tienes las mismas tradiciones y cultura que ellos. Lo que está pasando a nuestro lado justamente es que las personas pueden detenerse a entender directamente que ellos son parte de este mundo, de esta cultura en la que están viviendo porque sus padres llegaron buscando una vida mejor. Esto es lo más importante, de nuevo, son personas que están en grupos vulnerables y son infancias que tienen que tener un correcto desarrollo, una correcta protección de los padres y estos espacios seguros en los que descubrirse. ¿Cómo carajo vas a desarrollar una identidad en un mundo en donde todos te están discriminando? La única identidad que se desarrolla ahí es la de odio, es la de resentimiento y es en la que tú te das cuenta que el mundo en el que estás creciendo no te acepta y no te quiere. Y es importante que determinemos y que nos demos cuenta de cómo esta discriminación sí importa y sí afecta y de su lado no se está teniendo en cuenta. Entonces creo que de nuevo tendría que aceptar este trade-off en donde justamente pueden mantener la cultura de sus padres, pero esta discriminación va a seguir existiendo. Entonces yo para qué quiero una cultura que lo único que va a hacer es encadenarme justamente a algo con lo que ni siquiera me identifico y algo en un mundo en donde solamente me van a señalar más características, solo es darle más herramientas para atacarme y no directamente para yo desarrollarme como individuo, que es el principal incentivo que tienen los padres de responsabilidad. Es cuanto. Muchísimas gracias por esta intervención. Ahora invitamos a miembros de oposición. Vamos.
gracias a todo TXM, en especial a Bruno, no solo por este torneo, sino porque los últimos 3 meses en debate han sido bien divertidos y creo que eso solo se debe a una persona. Y pues nada, a Mariana por enseñarnos de todo y a Benja también. Vale, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ninguno de los dos gobiernos tiene delta significativo en este debate. Ambos requieren de probar que la discriminación en efecto baja. Ya existe una contención fuerte de mi alta que no es respondida ni siquiera en alta o en baja, que ya hace decirnos que no tienen un delta porque directamente la gente se va a seguir viendo discriminada. Lo que traen en cámara baja es extraño, ¿no? Como dicen, como potencialmente yo decido mi cultura, la diversidad cultural pues no se me enseña y demás, y que la gente al final del día me va a proteger porque me va a adaptar a me estoy adaptando a su cultura y de cierta manera me adoptan dentro de ella. Ojo, esto no es del todo cierto. Nota cómo yo todavía potencialmente, 1, mantengo relaciones con mis padres y potencialmente gente con la que convivo en el día a día, y 2, directamente mis rasgos físicos son distintos a los de ellos y los niños son tan culeros como caracterizan en ambos gobiernos. Potencialmente el racismo, la discriminación y la xenofobia vaya a seguir existiendo. 2 encuadres importantes para este debate que aún no se han dado. Lo primero, voy a contener con una contradicción fuerte que existe en mi alta, y es que líder de oposición se para decir que directamente estas personas no tienen redes de apoyo. El discurso de vicelíder completo depende de que las personas sí las tengan. En efecto, estas personas sí tienen redes de apoyo y son bastante fuertes. La cantidad de musulmanes en Europa no es poca. Potencialmente cuando las personas de primera generación terminan llegando, igual entran en convivencia con personas que siguen manteniendo la cultura musulmana, pero 2, que de cierta manera ya están un poco más adaptados a la cultura europea y ya tienen internalizadas lógicas de convivencia con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta gente, por más discriminada que sea, sí tiene redes de apoyos fuertes para poder contender con lógicas de discriminación que se pueden presentar en ambos lados de la casa. ¿Cómo se ven estas lógicas, cómo se ven estas redes de apoyo fuertes? Esto no lo trae mi alta, desde ahí ya empiezo con la diferenciación. Las redes de apoyo fuertes potencialmente se vea como 1, la gente que vive en mi barrio y que ya conoce las lógicas de discriminación. 2, potencialmente como como puedo hablar con otras personas que han pasado por la misma situación por la que yo estoy pasando. 3, inclusive creo que los mismos niños que conozco en la escuela, los niños no terminan de ser tan malos ni tan culeros como quieren caracterizar en ambos gobiernos. Potencialmente me pueden ayudar a adaptarme a ciertas lógicas dentro del status quo. 2 razones por las que los niños no terminan siendo tan culeros. 1, en el kinder no me fijaba con quién me juntaba, de qué color era su piel o qué rasgos físicos tenía. Potencialmente me junte con la persona que quiera. Pero 2, igualmente, aunque la contención de alta de gobierno sea cierta y como que entro a sus casas y me doy cuenta que existen lógicas de discriminación en los europeos, esto es directamente falso. No cuando tengo 3 años termino internalizando estas lógicas, ni cuando 5 o 6. Esto potencialmente ya termine pegándome cuando sea más grande. Creo que el delta que traen tampoco termina siendo tan importante. ¿Qué vamos a hacer desde Baja de Oppo para ganar este debate de una vez? Lo primero, no únicamente voy a impactar en estos 2 actores que vienen impactando las 3 cámaras, sino potencialmente en cómo la sociedad europea termina mejorando a raíz de que los padres no terminan enseñándole estas lógicas de adaptación a sus hijos. Pero 2, cómo sí termino teniendo un impacto no únicamente en la comunidad musulmana, sino en la comunidad progre europea, que en el momento se está viendo súper debilitada por las lógicas de ultraderecha que existen. Estas lógicas son las que ponen en peligro a todas estas personas musulmanas, LGBT, etcétera. Esta caracterización no estaba dada en el debate y creo que sí es fundamental para poder entender los 3 casos que existen en el debate. Ojo, el progresismo es importante y es chido por principalmente 2 razones. 1, brinda desarrollo regional en varios aspectos. 2, fortalece lógicas positivas para comunidades musulmanas, LGBT, etc. Estas lógicas terminan siendo lo más importante en el debate, porque la mejoría no únicamente va en función del actor al que estamos atacando. Ya igual te expliqué cómo el actor potencialmente tenga redes de apoyo y de igual manera si se ve discriminado puede hablar con ellas y potencialmente no se vea tan discriminado. Pero 2, al final del día sí brinda un mejor desarrollo a la región, etc. La cultura importa por 2 razones, ¿no? 1, es parte de mi identidad y es inherente a mí. 2, igual voy a convivir. Igual voy a convivir con los demás, ¿no? ¿Qué pasa si en gobierno, por ejemplo, termino adoptando esa cultura europea y potencialmente, como hablo por mi familia por videollamada o, por ejemplo, en los barrios en los que vivo, potencialmente, conviva en el día a día? Esto es completamente detrimental. 1, la gente de mi barrio me ve completamente mal, no únicamente porque los musulmanes sean cerrados, sino porque directamente estoy atentando contra las lógicas de preservación de la cultura que existen en mi barrio. Pero 2,
otras partes de mi familia potencialmente vean mal y esto haga que existan choques entre la misma familia, ¿no? Como mis abuelos diciéndole a mis padres que lo que están haciendo está mal, o como por ejemplo yo cuando hable con mis primos no pueda mantener buenas relaciones con ellos. Estas relaciones sí son importantes porque si igual sufro discriminación de este lado, por lo menos tengo que tener redes de apoyo fortalecidas para poder sobrellevar la discriminación y los procesos culeros que tengo en el lado de gobierno. Por eso principalmente, si preservamos la cultura, estos impactos se mitigan completamente, ¿cierto? Porque directamente, uno, ya tengo acceso a hablar con más personas, pero dos, la gente de mi barrio me sigue queriendo y me sigue adoptando como una persona que es parte de la comunidad. Eso es sumamente importante porque me hace sentir parte de algo, por más que ya me vea completamente discriminado, ya igual tengo beneficios para mi persona. Baja. ¿Por qué debería basar mi identidad en una cultura que solo veo en mi casa cuando fuera el mundo es diferente? Por lo mismo que tú dices, precisamente existe una mezcla de culturas porque la convivencia no es únicamente en el barrio. Potencialmente la mezcla de culturas existe en ambos lados de la casa, no es un delta significativo desde baja de gobierno. Es más, creo que se vive mejor de mi lado de la casa, porque al final del día, uno, tengo el apoyo del barrio, pero dos, potencialmente en la escuela igual haga amigos, etc. Este tipo de lógicas ya me traen más beneficios desde baja de la oposición. Todo esto no lo explica mi alta, ya está la diferenciación positiva. Vamos a explicar cómo la resistencia musulmana, de cierta manera, sí me apoya a lidiar con las lógicas de ultraderecha y apoya a que estas lógicas se vayan desvaneciendo, por lo menos en movimientos sociales, etc. No queremos probar ningún impacto de que, por ejemplo, yo qué sé, Italia ahora va a ser progre y ese tipo de cosas. Creo que tampoco son atingentes a la moción. Vamos a explicar directamente cómo estas lógicas de ultraderecha vulneran a muchísimas personas, ya lo vengo haciendo desde el principio del discurso, pero dos, cómo genera una resistencia musulmana a partir de que estas comunidades crecen. Porque si yo soy de nacimiento europeo, de nacimiento musulmán, pero llegué rápido a Europa, potencialmente entienda que existe una resistencia musulmana en las lógicas europeas, ¿no? Como potencialmente no quiero que me molesten, no quiero que se metan conmigo, etcétera, pero también tengo el derecho a estar ahí, porque eso es sumamente importante. Existe un principio de legitimidad de la migración que me hace positivo estar ahí y que debería poder hacer uso de esos espacios y autorrepresentarme. Esto, sí, pues bueno, básicamente eso. Si los gobiernos, aunque no quieran a los musulmanes, potencialmente sí valoren que ciudadanos de su país sigan trabajando, que ciudadanos de su país sigan haciendo cosas dentro de ellos. Precisamente por eso las lógicas gubernamentales como completamente no van a atentar contra las lógicas musulmanas. Pero dos, creo que esta resistencia ya indica que existe una ciudadanía fuerte que representa una contraparte en Europa. Este contrapeso fuerte, por más que sea pequeño o por más que sea grande, porque entendemos que sí hay bastantes musulmanes en Europa, creo que el impacto puede ser bastante grande. No únicamente va a agarrar a los musulmanes, sino probablemente agarre a personas de otras comunidades que están siendo discriminados. De esta manera, potencialmente sí puedo buscar cambios sociales mediante, yo que sé, marchas, etcétera, que terminan siendo importantes. Ganamos desde abajo. Bueno, ahora invitamos a Latinos de Gobierno. Bueno, primero que nada, para mí es un honor estar aquí. O sea, agradezco a los organizadores por toda la planeación y por todo el esfuerzo que sé que representa esto. Y pues, muchas gracias por permitir que este tipo de espacios sigan habiendo y esperemos que siga estando así. Antes que nada, dedico mi discurso primeramente a mi primer orador, Santiago, que ha sido un coach para mí en este proceso. Y también, obviamente, a la Sociedad de Bate Aura, que están aquí apoyándonos desde siempre. Y pues nada, muy emocionado de estar aquí. Éxito a todos. Ok. Comienzo mi discurso. 3, 2, 1. Bien, primeramente me gustaría replantear una de las cuestiones que se han estado tocando a lo largo del debate que no han quedado enteramente claras, que ni alta ni siquiera de la oposición terminan por definir. Y es la condición de migrante que establece la moción. Si bien en altas te establecen que la condición de inmigrante supone una búsqueda por mejores oportunidades, ello no te explica enteramente por qué. No te desarrollan lógicamente los planteamientos que llevan a eso como tal. Y de este lado te explicamos que, como ya lo mencionaba mi compañero Santiago, el hecho de que las personas se desplacen, en este caso, surge por una necesidad de
una necesidad de mejor supervivencia, una mejor calidad de vida. Esa mejor calidad de vida, como ya te lo explicaba mi compañero Santiago, ¿cómo se da? Solamente se da a raíz de que existe una mejor integración social. ¿Por qué? Porque si integras, somos seres gregarios por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que vivimos activamente en colectividad, no partimos de presuposiciones individuales como muchas veces se torna de este lado. Por tanto, el hecho de garantizar una mejor integración de los sujetos a la sociedad necesariamente garantiza una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuentas con mecanismos más efectivos para relacionarte asertivamente con las personas del nuevo lugar al que llegas. Del lado de oposición, lo que están jugando todo el rato, tanto en altas como en bajas, es preservar un puritismo cultural por encima de la supervivencia que puede suponer un mecanismo como la integración al tipo de nueva cultura que llegas. ¿Tomopoy? Es que yo no puedo ir a acceder a nuevas oportunidades y yo veo que no merezco estar ahí porque lo que yo soy está mal. Sí, pero eso parte precisamente por no una mimetización. El hecho de que tú ni siquiera intentes mimetizarte es lo que te cierra en la burbuja tal de preservar un puritismo cultural que no está fungiendo de facto en mejorar los mecanismos de integración. Pero bueno, pasaremos con algunas de las reputaciones y con algunos puntos que me gustaría retomar. Me gustaría retomar primeramente las caras de la prueba que presenta mi primer orador, que sería, primeramente, hay un mejor desarrollo individual de nuestro lado de la casa. ¿Por qué? Porque un enriquecimiento cultural de las personas al integrarse socialmente en este nuevo tipo de entornos genera necesariamente un individuo con mayores tipos de diversidades, mayores perspectivas que activamente lo configuran como una mejor persona. ¿Por qué? Porque eres más rico tanto individual como colectivamente, y el hecho de que seas más rico culturalmente no solamente te dota de mecanismos que te ayudan a afrontar precisamente las problemáticas de xenofobia que presentan de este lado, donde te dicen, ah sí güey, es que existe la xenofobia, pero de oposición ni de altas ni en bajas te presentan en ningún momento un mecanismo por lo menos mitigatorio de este tipo de acciones. Es decir, si bien es cierto nosotros entendemos que la integración no es refutante o elimina enteramente el problema xenofóbico, sí es cierto que es la única opción que de este lado estamos proponiendo como exclusiva para mitigar el hecho de que exista xenofobia. Si nos quedamos enteramente en que no güey, es que no va a cambiar nada, asumimos un determinismo, un fatalismo que lejos de cambiar algo de facto, lo único que está haciendo es repercutir y perpetuar las dinámicas sociales ya existentes que activamente solamente aumentan las asimetrías de poder. Seguidamente me gustaría retomar también algo que traen de mi baja, donde mencionan algo de ultraderechas, donde dicen, es que hay un auge de las ultraderechas en Europa Occidental, lo cual supone una limitación a la integración cultural de las personas. Y lo que ellos te dicen, y también te lo plantea Alta de Oposición, muy vagamente con un poco que les hicimos, es decir, la cultura musulmana es cerrada de por sí. Entonces, partiendo de ese presupuesto lógico que ellos plantean, es decir, vas a combatir puritismo de ultraderecha con puritismo de la conservación musulmana, no tiene sentido lógico. Lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente una mimetización de culturas que produzca en consecuencia condiciones sociales de mejor dinámicas sociales que necesariamente tengan mejor calidad de vida de los sujetos y que seguidamente también ayuden a la conformación individual de las personas. De este lado se habla mucho de un aspecto general, no te toman ni tampoco en alta de gobierno de cómo la integración social lógicamente repercute en una conformación individual. ¿Tomopoy? Porque esa mimetización termina siendo mucho más importante que una lucha que han tenido los musulmanes en Europa, que ha pasado por muchísimo tiempo y que no han podido lidiar de manera correcta. Porque precisamente tu lado de la casa niega que exista tal mecanismo como medida efectiva. Lo único que ustedes están haciendo es decir, no, pues hay luchas, pues hay que se resuelvan ellos. Lo que nosotros estamos priorizando es que los padres, al incentivar a sus hijos a integrarse en esta sociedad, les dotan activamente de mecanismos que por lo menos les permitan afrontarse a los problemas de la vida. Y recuperando también nuestra carga de la prueba, donde hablamos de responsabilidad de los padres, como ya hemos establecido a lo largo de todo el debate, lo que priorizan es la mejor calidad de vida de los hijos. Y eso, ¿cómo se refuerza a nuestro lado? Los padres necesariamente en todo momento van a velar por aquellos mecanismos que, sin importar sus bases culturales, prioricen el mejor desarrollo de sus hijos. Por lo tanto, no tiene lógica pensar que los padres van a anteponer un puritismo sobre todo si ello en suma repercute al correcto y mejor desarrollo de sus hijos. Los padres necesariamente velan porque sus hijos puedan vivir plenamente en sociedad. Y si bien es cierto, en un primer momento podría darse el caso de que exista una resistencia puritista del lado cultural de los padres, ello eventualmente se ve solventado ante precisamente lo que te comento, que los padres siempre van a velar por el mejor desarrollo de sus hijos, aun ellos suponga que no se apeguen precisamente a sus designios. Lo podemos ver con las carreras. Hay muchos padres que todo el rato te están diciendo, yo quiero que estudies esto, pero si el padre ve que no eres feliz, lo que va a terminar pasando es que termina optando por aquello que te haga feliz. Y bueno, simplemente para concluir, me gustaría decir, primeramente los puntos de choque que se estuvieron presentando a lo largo de este debate, y en primera instancia
hay xenofobia del lado de oposición versus hay mecanismos que la mitigan y por lo menos garantizan una medida efectiva que de este lado no se plantea. Seguidamente, también de este lado te dicen que hay que preservar la cultura a toda costa, aun ello suponga una supervivencia y una mejor calidad de vida de los migrantes, que es algo que de este lado nosotros estamos garantizando. También me gustaría puntualizar que nos diferenciamos de nuestro arma de gobierno porque primeramente explicamos lógicamente los vacíos que ellos nos llenan al decirte por qué la integración mejora necesariamente la calidad de vida, que es algo que el gobierno plantea pero nunca desarrolla lógicamente, y nosotros ya te lo comprobamos. ¿Por qué? Por los mecanismos y por la integración social que ha sido determinante para la conformación de la sociedad. Seguidamente también te explicamos cómo la integración repercute directamente en la responsabilidad que tienen los padres respecto a sus hijos, que siempre buscan la mejor calidad de ellos. Y ganamos este debate porque incentivamos que haya una garantía por lo menos al momento de la integración de una mejor calidad de vida, cosa que oposición en ningún momento te está proponiendo. Y segundo, te demostramos cómo la integración de hecho activamente repercute en una mejor conformación de los individuos, que les ayuda a ser más enriquecidos socialmente y que activamente al momento de desplazarse o vivir con otras personas evita que se sigan reproduciendo estas dinámicas de represión social que existe en el lado de oposición. Por eso consideramos que no hay argumentos que puedan presentar la baja y la falta de points que ya comentaba Santiago demuestra que tenemos este caso y este debate ganado. Es todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias por esa intervención. Y ahora invitamos a Látigo de Oposición. ¡Vamos, Bruno! Hola. Ok. Antes de empezar, rápidos agradecimientos. Primero a mi mamá por venir a verme, segundo a mi novia por siempre apoyarme, tercero a Texem en general, más específicamente a Mariana por estar con nosotros. Benja, qué gusto verte de nuevo. Ya saca ¿cómo se dice? Ya saca un torneo de tochito. Y last but not least, Santi, estos 3 meses han sido muy padres de debatir contigo. Nos lo hemos pasado bien, nos lo hemos pasado mal, no brequeamos. Pero bueno, aquí andamos. Y bueno, nada, qué bonita sala, qué bonito debate. Y voy a empezar en... muchas cosas que decir. 3, 2, 1. Voy a explicar por qué ganamos este debate de 3 maneras sencillas. Primero, como ambos gobiernos sencillamente no entran a debate, por lo que ya te explica Santiago acerca de su delta, y más por una cierta contradicción que dicen que hace que sus impactos sean muy dudables, porque nos dicen básicamente que la discriminación sigue existiendo, sin embargo el criterio de certeza que yo voy a tener para poder integrarme con este tipo de sociedad es alto. Esto es problemático, ¿por qué? Porque ya entendemos que si la discriminación sigue existiendo, nota como probablemente, incluso aunque yo tenga una red de apoyo o ciertos amiguitos en la escuela, entendemos que la discriminación predomina dentro de esta sociedad. Esto porque es negativo, por 2 razones muy sencillas que ya te explica Santiago. Número 1, como Santiago explica, como el hecho de que yo tenga Santiago explica primero cómo nosotros sí accedemos a nuestro al impacto que quiere traer nuestra alta acerca de las redes de apoyo bajo los 3 mecanismos que te dan. Número 1, como dentro del barrio que yo vivo, probablemente convivo con personas que tienen ciertas experiencias, pero número 2, probablemente tengo una comunidad fuerte. ¿Por qué esto es importante? Porque si también entendemos entonces cómo esto se añade a lo que ya dice Santiago acerca de cómo ha existido una resistencia musulmana para luchar por este tipo de aceptación social, nota como el hecho de yo ir en contra de este tipo de lógicas mediante a fuerzas querer permearme de todo este tipo de cultura occidental, acaba siendo problemático. ¿Por qué? Porque entonces mi misma comunidad me acaba rechazando. Esto es negativo porque entonces entiendo que mi red de apoyo más fuerte que yo tengo acaba viéndose deteriorada. Pero número 2, tampoco existe ninguna ponderación debajo de ambos gobiernos acerca de por qué su red de apoyo como europea occidental acaba siendo mejor, incluso aunque exista
exista cierta discriminación. Nosotros explicamos por qué esto acaba siendo peor, por el mismo sencillo de, incluso aunque a mí me sigan discriminando, al menos yo puedo compartir con este tipo de lógicas, con personas de comunidad, pero más importante, estas personas también me pueden dar mecanismos, ayuda, esos espacios que probablemente yo no voy a poder conseguir con otras personas, porque esas personas al final del día siguen, ¿cómo se dice? Me siguen discriminando. Esto impacta de dos maneras. Número uno, acerca de cómo ambos gobiernos y su impacto acaba siendo extremadamente mitigado. ¿Por qué? Porque si entonces entendemos que tanto baja de gobierno nos quiere probar cómo existe un mejor desarrollo de identidad, nota cómo entonces cuando yo ya cuento con un factor importante para mi desarrollo de identidad es también cómo yo puedo lidiar con mis problemas, si ya conceden que existe discriminación, lo cual es un problema, nota cómo entonces el hecho de que yo de cierta manera aparte y rechace a estas personas que probablemente ya vienen con una lucha acerca de esta aceptación social, entonces probablemente mi desarrollo de identidad se ve perjudicado aún más, porque entonces ahora yo voy a acudir a las personas de su mundo, las personas de su mundo que al final del día me siguen discriminando en términos de calidad de red de apoyo. Entonces como entendemos que si existen ambas redes de apoyo en ambos mundos, dentro de nuestro lado acaba siendo mejor por este criterio de calidad, porque al final del día yo sí tengo esta certeza que al menos estas personas no me van a discriminar. Punto. Basan su caso en la resistencia musulmana, pero ¿por qué quieren que un morrito que solo quiere hacer amigos y que lo traten chido sea un abanderado de esta lucha? Muchas gracias. Punto. Ok, es que sí tengo acceso a estas redes de apoyo porque sufrimos el mismo problema, pero segundo, es poco probable que viva en estos barrios porque lo que quiero es integrar a otra cultura. Es que exactamente entonces no tienes el red de apoyo, porque si no vives con esos barrios no puedes convivir con esa gente. Si no convives con esa gente probablemente no puedes tener esas experiencias que esa gente tiene. El problema con eso es que entonces tu mismo impacto de vamos a reducir o vamos a intentar disminuir un poco esta parte de discriminación acaba yéndose a la basura. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que uno, no existen ponderaciones ni de esos dos discursos, porque esa discriminación es lo suficiente para que yo no me sienta como perpetuado lo suficiente, y como las redes de apoyo que de la gente que me discrimina sigue siendo mejor. Ahora, vamos a pasar entonces cómo es que le ganamos también. Ok, no. Vamos a pasar con qué es lo que trae Santi y vamos a acabar de explicar por qué es tan importante esta parte de la resistencia musulmana. Y es que hay que entender que lo que nosotros decimos es, si ya existe una lógica predominante dentro de Europa acerca de cómo la ultraderecha incita este tipo de cosas, nota cómo cuando yo y esto responde directamente al POI de la baja. No es que yo quiera meter a un chavo a luchar por los derechos musulmanes, es que el hecho de que la mayoría de los papás no impulsen este tipo de cosas hace que entonces esta lucha incremente. Si esta lucha incrementa, entonces tiene muchísimo más posibilidad de pasar a un sentido de probablemente sí, no voy a quitar a todos los racistas xenófobos de Europa, pero sí, efectivamente, el movimiento que yo ya vengo creando con mi comunidad va a ser mucho más grande. Esto también impacta de manera positiva, porque si entiendo entonces que el impacto y las redes de apoyo dentro de mi comunidad me brindan una certeza de desarrollo de identidad, pero sobre todo me brindan una seguridad personal, nota cómo por ende el hecho de que yo lo traicione o yo no vaya en contra de este tipo de lógicas haga que entonces el movimiento cree. Pero ojo, esto, si ya entonces pruebo porque el hecho de que la mayoría de los papás es importante que tengan este tipo de lógicas para poder hacer crecer el movimiento, nota cómo entonces es mucho más probable que si vaya a crecer este movimiento, probablemente existan muchas más presiones, probablemente existan muchas más concientizaciones acerca de esto. ¿Esto qué implica? Y esto es también por qué ganamos el debate. Nota cómo para que tanto los impactos de gobierno como los impactos de mi alta sucedan, ocurren de manera más certera cuando entiendo que de mi lado sí puedo probar un crecimiento que verdaderamente impacta en el desarrollo de la comunidad como tal. Esto es extremadamente importante porque entonces si entendemos esto, entendemos que la precedencia lógica de yo poder estar bien probablemente dependa que la reducción de la discriminación sea cierta. Si yo entonces entiendo que de alta de Gov, ninguno de los gobiernos prueba esta disminución de la discriminación, entonces entiendo que con mi caso es muchísimo más probable que cuando estas lógicas se incrementen, es más probable que se hagan cambios. Si estos cambios suceden, probablemente las lógicas que yo puedo, bajo las lógicas que tanto en mi presente como los niños en un futuro que no consienten hacer eso, puedan crecer, van a ser lógicas mucho mejor, de mejor calidad. Porque entonces incluso aunque yo no pueda tener este tipo, aunque yo no pueda tener este tipo de, yo no pueda mitigar toda la discriminación, todo el racismo, las lógicas bajo las que yo me voy a desarrollar
y como acaba siendo mejor. Pero número 2, hay que entender algo extremadamente importante y por qué también Baja Gop no nos puede ganar este debate. Y es que la mimetización acaba siendo simétrica. Al final del día yo también me expongo a este tipo de culturas. El delta aquí es que en mi mundo la cultura bajo la que yo me expongo, la predominante es la mía. Entonces esto hace que probablemente todo lo que te acabo de decir acerca de la comunidad acabe siendo mucho mejor, acabe siendo no solamente mejor, sino más certero. Baja de Oppo, la única respuesta. Muchísimas gracias a todos por ese debate. Entonces nos iremos a deliberar.